¿Qué tal, chicos de octavo? Vamos a la clase correspondiente de este día miércoles. Espero que estén con los ánimos hasta el tope. Vamos a seguir con la sección 2 de paralelogramos. Estamos siempre viendo la unidad 5 de cuadriláteros, y entonces hoy vamos a ver algunas características también en conclusión de los paralelogramos. Para empezar, entonces vamos a irnos o nos vamos a remitir al ejemplo 1.6 de tu libro, que nos dice lo siguiente: demuestre que las diagonales del paralelogramo se cortan en el punto medio. Entonces lo que nos están diciendo que demostremos, ya de hecho nos dice la hipótesis, es que esto que tenemos acá, esta figura, es un paralelogramo. Y recuerda que una de las características de los paralelogramos es que los lados opuestos de él, estos lados opuestos, son paralelos, ¿ok? Entonces lo que me están diciendo a mí es que estas diagonales que están aquí dibujadas se cortan en un punto y que ese punto es el punto medio de ambas diagonales. Entonces lo que vamos a probar es que este punto que está aquí es el punto medio, es decir, que la distancia que se encuentra desde el vértice A hasta el punto O va a ser la misma distancia que hay desde el vértice C hasta el punto O. Y también vamos a probar que la distancia que hay desde el vértice B hasta el punto O es la misma distancia que hay desde el vértice D hasta el punto O. Veamos entonces cómo desarrollar la demostración. Primero que nada, recordemos desde el parcial pasado, tenemos que ver quién es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que el cuadrilátero ABCD que tenemos aquí es un paralelogramo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Y a donde queremos llegar es que O es el punto medio de las diagonales AC y BD. Y pues vamos a analizar los triángulos, en este caso el triángulo OAB, es decir, OAB, este triángulo de aquí, y vamos a analizar el triángulo OCD, es decir, OCD, este otro triángulo acá. Te lo muestro a continuación. Este triangulito y este triangulito nos van a ayudar de mucho para poder analizar la demostración que vamos a hacer a continuación. Recordándote que hacemos una tabla de doble entrada, donde tenemos afirmaciones y justificaciones, y pues como la hipótesis me habla de que es un paralelogramo, entonces podemos decir que los lados opuestos a él son paralelos. Eso ya lo hemos visto. Entonces podemos decir como número 1 que el lado AB, este lado de aquí, es paralelo, fíjate bien, paralelo con el lado DC. Eso es por hipótesis y por la definición de paralelogramo que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. El paso número 2 es que el ángulo BAO, es decir, BAO, este ángulo que se me forma acá, fíjate bien, este ángulo que está aquí, va a ser congruente con el ángulo DCO, es decir, el ángulo DCO, que es este ángulo de acá. ¿Y eso por qué? Bueno, porque como estos dos segmentos de acá del paralelogramo, estos dos lados, son paralelos y este vendría a ser una secante o una transversal, pues evidentemente se me forman ángulos alternos internos. Entonces, como son ángulos alternos internos, estos dos ángulos de aquí que te acabo de mencionar, BOA y el ángulo DCO, pues son congruentes por ser ángulos alternos internos sobre rectas paralelas o sobre lados paralelos, en este caso del cuadrilátero, que es un paralelogramo. Bien, ya tenemos entonces la justificación del segundo paso. Vamos con el tercero. El tercero es que me dice que el ángulo ABO, es decir, ABO, este ángulo de acá, es congruente con el ángulo CDO. Y eso también tiene que ver, pues obviamente el ángulo CDO es este, por ángulos alternos internos. Lo que estamos diciendo es que el ángulo ABO, que es este, es congruente con el ángulo, en este caso, CDO, que es este ángulo de acá. ¿Y eso por qué? Por ángulos alternos internos también, porque estos dos lados del paralelogramo son paralelos. Y nosotros ya vimos en unidades anteriores, cuando veíamos las rectas paralelas cortadas por una transversal, descubríamos que cuando son ángulos alternos internos dentro de rectas paralelas, pues esos ángulos van a ser congruentes o miden lo mismo. Por tanto, se justifica el paso número 3 por ello. El paso número 4, vamos a decir que el lado AB es congruente con el lado CD. Es decir, en este caso, que AB es congruente con CD, porque evidentemente lo que tenemos acá es que son lados opuestos de un paralelogramo. Nosotros ya hemos visto que los lados opuestos, recordemos, lados opuestos de un paralelogramo, estos son opuestos, pues son congruentes, al igual que estos, ¿verdad? Estos de acá también son opuestos, también serían congruentes. Bien, entonces ya hemos demostrado que este lado con este lado es congruente
que este ángulo de acá, fíjate bien, en la segunda figura que tengo por acá, hemos demostrado que este lado es congruente con este lado, que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá y que este otro ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. Por tanto, ¿qué criterio de congruencia podríamos conformar para determinar que estos dos triángulos son congruentes? Evidentemente el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, en el paso 5 decimos que el triángulo OAB es congruente con el triángulo OCD por el criterio de congruencia, evidentemente por los pasos 2, 3 y 4. Mira, aquí me hablan de ángulo, 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 lado. Entonces, por estos tres pasos y el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, pues determinamos que esos dos triángulos son congruentes. Bien, ya hemos determinado la congruencia de los triángulos, pero lo que me están preguntando a mí es, o lo que me pide que demuestre, es que este punto que yo tengo aquí, ese punto O, es el punto medio de ambas diagonales, es decir, de la diagonal AC y de la diagonal BD. Primero vamos a analizar la diagonal AC. Evidentemente, como estos dos triángulos, voy a poner acá 1 y 2, estos dos triángulos que te acabo de marcar, esto que se forma acá, este triángulo, y este otro triángulo que tengo acá, eso que te acabo de marcar, como son congruentes, es decir, tienen las mismas medidas sus lados y sus ángulos, evidentemente podemos decir lo siguiente: este lado de aquí, pues por lados correspondientes de los triángulos congruentes, yo puedo decir que también son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Y si tienen la misma medida, fíjate bien lo que voy a decir, desde el vértice hasta este punto es la misma medida que hay desde el punto C hasta el punto O. Si eso es cierto, si ese punto O se encuentran a la misma distancia de los vértices de este segmento o de esta diagonal que acabamos de formar, podemos justificar entonces que ese es el punto medio del segmento AC que tenemos por ahí. Entonces en el paso 6 podemos decir ahí lo siguiente, que AO, esto de aquí, es congruente con CO. Evidentemente por el paso 5 que habíamos dicho que esos dos triángulos son congruentes y por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Si eso es cierto, entonces O es el punto medio del segmento AC, afirmando pues el paso número 6. Es decir, lo que me está diciendo el paso número 7 es que la distancia que hay desde A hasta O es la misma distancia que hay desde C hasta O. Hemos demostrado entonces que para la diagonal AC, O es un punto medio, es el punto medio. Ahora vamos a demostrar que también sucede lo mismo con la otra diagonal. Ahora, analizando que este lado con este otro lado son congruentes por ser también lados correspondientes de triángulos congruentes. Por tanto, yo puedo decir en el paso número 8 que BO es congruente con DO por número 7 y por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Si eso es cierto, ¿qué podemos concluir entonces? Lo mismo que concluimos aquí en 7, ¿cierto? Que O también va a ser el punto medio porque se encuentra B hasta O se encuentra a la misma distancia que D hasta O. Por tanto, O es el punto medio de, en este caso, de la diagonal BD que tenemos ahí. ¿Esto quién lo confirma? El paso número 8 de la demostración. Entonces hemos probado, jóvenes, aquí que el punto O es el punto medio de ambas diagonales que se cruzan en un paralelogramo. ¿Ok? Hemos comprobado eso. Muy bien, entonces se demostró que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Eso es lo que demostramos en la demostración anterior. Entonces podemos concluir con las características de los paralelogramos. Número 1, ya lo habíamos visto, que los lados opuestos son ¿cómo? Congruentes. Estos son opuestos y estos dos son opuestos. También ya habíamos probado que los ángulos opuestos son congruentes, es decir, este ángulo que es opuesto con este son congruentes, es decir, tienen la misma medida, son opuestos. Estos dos ángulos, que lo vimos en la clase de ayer, son opuestos y estos dos ángulos de aquí son opuestos, por tanto tienen la misma medida. Y por último, lo que hemos probado en la tercera característica de la clase de hoy es que las diagonales se cortan en el punto medio, como lo acabamos de ver en la demostración. Estas tres características son importantísimas que nunca se te olviden en matemáticas. Las tres características de todo paralelogramo. Bien, esto podría ser alguna pregunta de alguna evaluación. ¿Cuáles son las características de los paralelogramos?
Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo 1.7 para terminar el video. Es un ejemplo muy sencillo de desarrollar. Y nos dice, en el paralelogramo ABCD dado, encuentra el valor de Y o el valor de Y. Entonces fíjate bien, me dan este paralelogramo, me dan las dos diagonales y me dicen que encuentra el valor de Y. Si tú te fijas, esto que está aquí marcado en rojo significan las distancias. Toda la distancia que hay desde aquí hasta acá de esta diagonal, según lo que me muestra la figura, es de 6. Y como son diagonales de un paralelogramo, porque aquí me lo dice, este es un paralelogramo, quiere decir que la distancia hasta el punto O debería de valer la mitad, o vale la mitad de la distancia total de la diagonal, porque ya demostramos que este punto que se me forma acá es el punto medio. Y cuando hablamos del punto medio, pues evidentemente es la mitad de la distancia total que yo tendría. Por tanto, por lógica, si todo esto mide 6, toda la diagonal AC mide 6, ¿cuánto es la mitad de 6? Para encontrar el valor de la distancia desde desde A hasta O, donde se encuentra el valor de la Y o el valor de Y. Evidentemente sería 3, ¿cierto? O sea que el valor de Y en este caso sería 3. Piensa en casa, ¿cuánto valdría esta distancia desde C hasta O? Yo sé que ya lo respondiste, vale 3 también, ¿ok? Porque si toda la diagonal vale 6 y hasta aquí se encuentra su punto medio, la mitad, quiere decir que la mitad de 6 hasta este valor es 3 y este valor también valdría 3. Por tanto, la solución sería que Y representa la longitud de la distancia AC hasta el punto hasta donde se corta la diagonal BD. Entonces Y mide la mitad de lo que mide AC, porque las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Por tanto, el valor de Y, como te lo había expresado, en este caso la respuesta sería el valor de 3, que es el valor de la mitad del valor total de la diagonal AC. Bien, y como tarea, pues te dejo reflexionar lo mismo con estos dos ejemplos que son extremadamente sencillos, que los vas a resolver en 5 minutos, de encontrar el valor de Y y el valor de X viendo en el dibujo los valores de las diagonales. Esta diagonal, por ejemplo, vale 8 y aquí en esta diagonal me dan este valor medio de 3 y este valor de X, ¿cuánto valdría? Yo sé que ya lo sabes. Y también sucede lo mismo acá, que toda esta diagonal en rojo que tenemos acá equivale a 12, por tanto, ¿cuánto valdría el valor de X? Ya lo sabes. Y aquí me están dando que este valor hasta el punto medio es 4 y me están pidiendo el total de la diagonal. Si hasta aquí hay 4, ¿cuánto sería el total de la diagonal? Entonces lo dejo para que tú lo reflexiones en casa. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Nos vamos a ver el día de mañana en la siguiente clase. Hasta la próxima.